Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la Escuela de Familias Josefinas, familias del sexto grado de primaria y primero de secundaria. Quien les habla, la señora Ida, los acoge con mucho cariño y los acogemos en esta noche con la señorita Verónica Elías, la psicóloga del colegio, y el profesor coordinador de computación, profesor Javier Cusigual. Miren ustedes estas paradojas que tiene la vida. Nunca pensé que íbamos a hacer una escuela de familias de este tipo, pero hecha la dificultad, hecha la oportunidad también para no perder vínculos. Somos una familia y siempre lo hemos dicho, y estamos juntos y juntas en los momentos felices como unas olimpiadas, como una fiesta de misiones, pero también juntos y juntas en este momento que nos tocó atravesar a todas, a todos, y en realidad son momentos difíciles. No queremos perder la dinámica que llevamos en la escuela de familias. Y es por ello que también como colegio católico es importante estar viviendo este momento litúrgico como es el momento de la Pascua de Resurrección. Es muy importante fortalecer nuestra fe como familia y creyentes. Busquen, encontremos en nuestras casas espacios de oración. Surge la confianza entre los hijos y las hijas y papá y mamá. Se ha aumentado la confianza. Son muchas horas, minutos que estamos juntos, días. Ya llevamos casi un mes. Pero la misma confianza debemos de tener con Dios. Buscar la puerta que abra el diálogo con Él. Y la puerta nosotros decidimos cuándo abrirla en nuestro corazón. Cuando ya en la noche todos se hayan acostado, los niños, las hijas, es bueno que ustedes como pareja o como familia, si quieren, también se junten y oren. Él está sencillamente con nosotros. Y ahí los tenemos, miren. La mirada y la presencia de Jesús, que está con nosotros, hace brotar siempre lo mejor de cada persona, hasta en ese momento difícil, en ese momento amargo. Él es nuestra esperanza, Él es quien carga con todas nuestras miserias, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, lo de nuestros seres queridos, padres, madres, hijos, esposo, familiares y amigos. Por favor, que el dolor, la preocupación, la desesperación no nos ciegue y nos impida ver su presencia. Y no olvidemos que nuestras cruces también son las suyas. Y Dios nos protege como persona, como familia. Y miren esta diapositiva, qué hermosa. Como familia josefina, caminamos con Jesús en las alegrías y las tristezas. Estas manos que visualizamos en estos momentos y que protegen de todos los coronavirus, son esas manos que significa que Dios está en nosotros y con nosotros. Pero necesitamos aprender a descubrirlo, aprender a sentir que en la presencia, en el gesto, en el abrazo, aunque no podamos ahora abrazarlos, pero yo me imagino que como papá o mamá a su hijita o a su niño le darán un beso en la frente. Ahí está el amor de Dios. No pensemos que el amor de Dios no tan solo está en lo agradable o cuando nos va bien o en todo lo placentero o en lo que me satisface. No. Dios no está tan solo en los cumpleaños o solo en Navidad o solo en la fiesta de Domingo de Ramos o en una Pascua de Resurrección. Dios está ahora en donde andamos como familia buscando la mejor manera de convivir, de poder buscar momentos en donde nos unamos. Vivamos desde el amor, la organización, la firmeza, cuando es necesario. Es una oportunidad la de ver cómo andamos también en los roles, en las normas de convivencia, ¿no? Inclusive
desde un trabajo remoto que ustedes, nosotros lo estamos haciendo, es una oportunidad que nos están dando para aprender, pero dentro de lo que es la familia. No nos desesperemos por nuestras limitaciones, pero tampoco nunca renunciemos a buscar la plenitud del amor. Esta es una oportunidad para descubrir este espíritu del taller de Nazaret, donde se esconde la rutina doméstica. Miren, Nazaret es la vida misma. Jesús, María y José vivían y sentían como cada uno, como nosotros, como ustedes, como el que vive en un lugar muy elegante, como la que vive en un lugar sencillo. Lo sencillo, lo cotidiano, las relaciones fraternas, el cuidado que ustedes tienen de sus familias, es lo que ellos también hicieron en su momento con Jesús de Nazaret. Ellos nunca perdieron la esperanza. Ellos creyeron que a pesar de todo, la tristeza, el miedo, tiene sentido, que nos ayuda a crecer, que no vamos a vivir como vivíamos antes de esta situación. Todo esto que pasamos nos debe hacer mejores personas. Sentir la presencia de Él, una presencia humana. Y no tan solo con las personas. Hay mucha gente que ahora en las noticias, en las entrevistas, en tantos memes, mensajes que recibimos en el WhatsApp, nos han hecho caer en la cuenta cómo está la creación de Dios, cómo está la naturaleza. Hay especies que ya ni las veíamos, ni las reconocíamos. Sin embargo, hoy en día vemos cómo esas especies están en libertad porque nosotros estamos dentro de nuestras casas. Muchas familias, muchas, están viviendo unas situaciones más difíciles que las otras. En estos días, enfermedad, muertes, soledad, pérdida de trabajo, carencias, y lo que sí vivimos todos y todas cada vez que vemos a nuestro presidente hablar, que nos dan datos exactos, que nos van indicando cómo van cuidando también este tema de sociedad, de salud, pero la verdad es que tenemos una incertidumbre tremenda, ¿no? Yo creo que ante todo esto, que repentinamente nos ha hecho tomar la vida en forma diferente, es importante unirnos en oración. Imaginemos que estamos en el auditorio, imaginemos que cuando yo les digo, vamos a hacer la oración, o cuando les saludo, no les escuché, yo me los imagino así. El vínculo existe, muchos de ustedes están 6 años en el colegio, algunos quizás han ido entrando en segundo, en tercero de primaria, de repente algunos han entrado recién este año, y también me refiero a primero de secundaria, donde no hemos tenido la oportunidad, porque hay muchas nuevas en primero de secundaria, familias nuevas, ¿no? No digo que las otras estén usadas, por favor, pero son familias que recién integraban a lo que es la familia Josefina. También, ¿no? No hemos tenido esa oportunidad de poder vincularnos como deberíamos, ¿no? Este tema digital es un tema que también no estamos introyectando, pero claro, qué bueno que haya también este tema digital. Entonces vamos a unirnos en familia, y yo le voy a pedir al profesor Javier que nos apoye a ver con su voz en esta oración en la cual nos vamos a unir como familia a todo el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, como familia recorremos caminos juntos, contigo. Concédenos permanecer unidos a pesar de las tribulaciones que estamos pasando. Haznos sensibles a las necesidades de quienes conformamos esta familia, pero también atentos a los demás hermanos y hermanas. Que esta pandemia nos permita darle un nuevo sentido al temor e incertidumbre, y al final, juntos, juntas,
encontremos la alegría que viene de la vida y la resurrección. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Familias Josefinas de sexto y primero de secundaria. Me imagino que también estarán las pequeñas, ¿no? Las jóvenes. Les digo que de nosotras, de nosotros, depende darle color y sentido a esa vida cotidiana, al día a día. Yo quiero aprovechar unos minutitos en decirles que así como a ustedes les ha sorprendido que ahora para comprar tengamos que hacer colas, que ahora tengamos que pensar en que tengo una sola laptop y tengo 3 niñas y ahora cómo hago, y yo también tengo que hacer trabajo remoto. Hagamos que esta situación no nos agobie. Miren, ayer en la página web se ha subido un comunicado en donde les explico detalladamente por qué no podemos hacer una educación virtual online. Es importante que también, así como a ustedes les ha llevado a una reorganización en la casa, los roles, también a nosotros como comunidad educativa. No crean que es fácil. No es fácil el entrar de un currículum diseñado para clases presenciales, transformarlos en lo que viene a ser un currículum a distancia. Pero en eso estamos. Gracias por la paciencia, gracias también por entendernos como familia. Tenemos que entendernos mutuamente. Yo agradezco a algunas familias que se han dirigido al colegio por la vía virtual, ¿no? Y han hecho llegar sus observaciones, pero con un ánimo bueno, con un ánimo de, directora, mire, tenemos esto, tenemos lo perfecto, ¿no? En algunos casos no les he contestado porque el comunicado da respuesta a muchas de las interrogantes que han presentado. Miren, todo lo que sea con afán constructivo, con el afán de que este año, en donde vivimos una incertidumbre, tengamos la certeza de que vamos a seguir vinculados por el medio digital. Poco a poco. Estamos viendo la forma de que ya no sean 2 o 3 profesoras tan solo que están entrando por links, sino también sea la gran mayoría. Pero créanme que estamos en eso, creando todas las condiciones, viendo la mejor manera y sobre todo que sus hijas siempre tengan el acompañamiento y por ello están los horarios. Pero no pongamos en el plan de resistirnos y que no, vivamos el hoy, porque no sabemos qué pasará mañana. Vivamos el hoy, en base de repente a lo que fue en el pasado, pero que ahora, ¿qué me va a ayudar de lo del pasado para vivir hoy, para convivir y que este vínculo de familia Josefina no se sienta trastocado, ¿no? Porque si no nos vamos a bloquear y nos vamos a sentir vulnerables. No, ya por la edad algunas personas somos vulnerables, pero que no nos dé el espacio digital como para que nos sintamos, no, esto no sé, no crean, no todos lo sabemos. Por eso les decía, este es un momento bastante extenso que no sabemos hasta cuándo será, que nos va a permitir después regresar al mundo, a las relaciones humanas que no se deben de deshumanizar. Vamos a entrar a trabajar, vamos a entrar con la familia, ¿no? De otra manera, definitivamente. Yo me acuerdo en la dirección cuántas veces venían las familias, papás, mamás, la abuela me venía a decir, señorita, es que yo quisiera que mi hija tuviera más tiempo con mis nietas. La pareja venía, el esposo venía y me decía, es que yo paro viajando, y ¿cuánto daría por estar con mi esposa y con mis hijos y mis hijas? Ya, está la oportunidad, ahora, aprovechemos, digamos cuánto nos amamos, perdonémonos, eso es importante. Así que nada, familia, justamente en esta convivencia, ¿no? Y yo también como familia, que también convivo, ¿no?
con mi esposo, también tengo mis padres, ¿no? Entonces, acá la psicóloga nos va a dar unos tips para poder, y no solo son tips, es en realidad todo un trabajo que ha realizado ella para poder hacer más llevadera esta vida y no dejemos a Dios de lado. Un abrazo grande a cada una de las pequeñas, cuídense mucho, no salgan y cuidémonos, ¿ya? Y nada, ojalá que la próxima escuela de familias ya les pueda acoger desde el auditorio. Si no, estaremos por este medio. Un abrazo a cada una y a cada uno. Los extraño y las extraño. Nos vemos. Adelante, Verónica. A ver, ya. Buenas noches, familia Josefina. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Esperando que todos estén bien, que estén respetando las normas de seguridad que el presidente nos está dando. Quiero iniciar la charla del día de hoy con el tema que ya la señora Aida les estaba comentando, ¿no? Las estrategias para una sana convivencia. Si es que nosotros tenemos en cuenta este título, de alguna u otra forma nos va a llevar a ver cómo nosotros o de qué forma nosotros como personas, como seres humanos, podemos aportar dentro de casa para que la convivencia sea más llevadera. Si hablo de convivencia, también tendría que hablar de emociones, y esa es la base del tema del día de hoy. Avanzando con la diapositiva, vemos una imagen. En esa imagen he querido reflejar cuáles son las emociones a nivel general. Muchas veces hemos escuchado o de repente en alguna charla hemos tocado este tema, pero el día de hoy voy a tratar de tomarlo desde un enfoque que nos ayude a tener un mejor manejo de nuestras emociones justamente en esta etapa de aislamiento social, ¿no? Sabemos que esta es una etapa distinta, esta es una etapa de muchos cambios y hay muchas emociones que podrían fluir. ¿Cuáles son las emociones básicas? El amor, la tristeza, el miedo, la alegría. ¿Y qué son estas emociones? Vienen a ser estados afectivos que nosotros experimentamos, son reacciones subjetivas que vienen acompañadas de varios cambios, ¿no? Estos cambios incluso se producen a nivel físico. Podemos tomar como ejemplo que cuando experimentamos tristeza, podemos a nivel físico sentir una opresión en el pecho, podemos sentir de repente algunos pesados del cuerpo y por eso es que tenemos desgano y no nos queremos levantar de la cama. Y así hay muchos cambios a nivel físico que podemos experimentar. Todas nuestras emociones vienen acompañadas de estos cambios y todo esto se produce en respuesta a un determinado evento, ¿no?, que nosotros experimentamos. Si seguimos en la diapositiva, la pregunta de la que parto es, ¿qué pasa con nosotros, nosotras, emocionalmente en este contexto? Estamos en un contexto de aislamiento social, ¿no? Y el contexto de aislamiento social, como les decía hace un rato, involucra un cambio en nuestra rutina, un recorte de nuestras libertades también, porque muchas de las decisiones que antes dependían de nosotros o estaban en nuestras manos, ya no nos corresponden, ¿no? Y ahora nos vemos en la obligación de acatar ciertas medidas para cuidar de nuestra salud y la salud de nuestra familia. Entonces, en ese sentido, hay un montón de situaciones que no están bajo nuestro control. Como vemos en la siguiente diapositiva, a pesar de la capacidad de afrontamiento que nosotros podamos tener, ¿sí?, el estado emocional que nosotros experimentamos en este momento puede verse afectado por muchas cosas. Entre esas cosas está el miedo, la sensación de soledad, la pérdida de estímulos positivos, la incertidumbre, el desorden en nuestras rutinas, porque como les decía, varias cosas van a cambiar, y también el temor a una posible pérdida, ¿no?, de nuestros seres queridos, de nuestro trabajo, porque algunos
tienen en cuenta qué actividades pueden realizar laboralmente hablando dentro de un contexto como este, y hay otros a los que no. Entonces eso también puede generarnos cierto temor o cierta angustia. Pero la pregunta importante frente a todo este contexto, como vemos en la siguiente diapositiva, es ¿quién quiero ser yo durante el COVID-19? Si vemos la imagen, observamos 3 zonas y nosotros podemos ubicarnos en alguna zona de acuerdo a las características que presentamos. Por ejemplo, si yo me encuentro en la zona de miedo, lo que voy a tender a hacer es quejarme, es a tener emociones relacionadas de repente con el miedo, con la ira. Aquellas personas que han hecho compras compulsivas de repente y de cosas que no necesariamente requerían en ese momento, aquellas personas que están reenviando constantemente textos o información que no necesariamente es confiable, podríamos decir que se encuentran en esa zona de miedo, ¿no? La otra zona es la zona de aprendizaje. En la zona de aprendizaje mi actitud ya es un poquito más distinta, ¿no? Ya tiene un poco más de apertura. En esta zona yo soy consciente de mis emociones, las puedo identificar, las reconozco y de repente, de alguna u otra forma, puedo empezar a gestionarlas. Por ende, lo que no me suma, lo puedo empezar a ir soltando, ¿no? En esta etapa también puedo reconocer que todos estamos tratando de poner de nuestra parte para que esta etapa sea afrontada de una manera muy positiva y podamos sobrellevarla. Aquí no hay compras compulsivas, aquí de alguna u otra forma hay una toma de conciencia mucho más profunda. Y ya si estamos en la zona de crecimiento, podríamos decir que son aquellas personas que estamos enfocados en el presente, que agradecemos y vemos el lado positivo del estar en esta etapa de aislamiento social, como es el hecho de poder compartir con nuestros hijos o nuestras hijas, el poder compartir en familia, el que este tiempo en familia también me permita tomar en cuenta algunas cosas que por tiempo de repente había dejado de lado, ¿no? Para solucionar algunos conflictos también que se vienen arrastrando y que no han podido ser solucionados durante el tiempo antes de este aislamiento social, ¿no? En esta zona de crecimiento también están aquellas personas que son empáticas consigo mismos y con los demás. Eso me hace reconocer qué es lo que estoy sintiendo yo y darme cuenta qué es lo que está sintiendo el otro. Mantengo un estado de control emocional, ¿sí? También un estado de ánimo positivo y trato de que los demás, las personas que me rodean y que conviven conmigo, mantengan también un estado de ánimo esperanzador, ¿no? Transmito alegría. Busco la manera de adaptarme a este cambio, veo de qué forma este aislamiento social puede ser más llevadero para mí y para los que me rodean. Practico la paciencia, ¿no? Con los seres con los que convivo. Miro mucho el tipo de vínculo que yo estoy estableciendo con el otro, cómo me estoy relacionando, si me estoy relacionando de una manera positiva o no. Y en base a eso voy generando cambios que sean necesarios para que todo se desarrolle de la mejor manera. Una vez que nosotros hemos identificado quién queremos ser durante esta etapa del COVID-19 y si lo relacionamos con nuestro eje, que son las emociones, yo me preguntaría, bueno, si yo ya identifiqué en qué zona estoy, ¿de qué manera eso puede ayudarme a gestionar de una manera mucho más positiva mis emociones? Es por eso que en la siguiente diapositiva la pregunta que les planteo es, ¿cómo puedo yo manejar mis emociones? La base, cuando hablamos de emociones, es primero darnos cuenta de que todas nuestras emociones, como les decía, son respuestas naturales. Por ende, no hay ninguna emoción ni buena ni mala, no hay emociones positivas ni negativas. Esa división no existe. Si consideramos que todas nuestras emociones son naturales y son respuestas naturales frente a determinado evento, entonces también tendríamos que considerar que estas respuestas emocionales, ¿sí? Deben darse en lo natural, deberían fluir
en algunas ocasiones nosotros como adultos, debido a nuestro estilo de crianza, las personas con quienes hemos convivido, etc., etc., tendemos a suprimir ciertas emociones, como la tristeza, por ejemplo. Es muy extraño que llegues a un contexto en donde estás con gente, como puede ser el trabajo, y de repente puedas mostrar con total libertad el cómo te estás sintiendo, y si tu emoción es tristeza, poder expresarla, a menos que la persona de quien te rodea sea alguien a quien tú le tengas mucha, mucha confianza. Pero por lo general tendemos a ocultar o a guardar nuestras emociones porque hay algunas que las consideramos como negativas, como en mi ejemplo de la tristeza. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Uno, que toda emoción debe ser expresada. Entonces, ¿qué hago yo para expresar esa emoción de manera saludable? Primero, tener en cuenta mi emoción, conocer mi emoción, tener conciencia de cuándo es que aparece esa emoción. Si es miedo, por ejemplo, ¿cuándo es que aparece el miedo? ¿Qué situaciones generan que Verónica, por ejemplo, sienta miedo? ¿Qué ocurre a nivel físico en Verónica cuando experimenta el miedo? De repente, Verónica puede poner su cuerpo muy tenso, eh, o puede experimentar algún tipo de temblor en el cuerpo, palpitaciones, etc. Cada persona experimenta su emoción y vive su emoción de manera distinta. El primer paso es tener en cuenta mi emoción, qué hace o qué desencadena que esa emoción aparezca. Si yo sé, por ejemplo, que hay algo que la otra persona que convive conmigo y que va pasando las 24 horas del día conmigo, hay algo que esa persona podría hacer que me hace enojar y que despierta mi enojo, yo anticiparme a un evento como ese y podría acercarme en un momento en el que yo me encuentre tranquila a esa persona y decirle, oye, esto me hace enojar, ¿no? O me molesta, de tal manera que yo me anticipo y también si es que al final la situación se diera de la misma manera, yo igual podría tener mayor conciencia de que lo que estoy experimentando en ese momento es enojo. Y mi enojo entonces ya no va a aparecer, sino va a ir apareciendo, sí, pero de una manera mucho más regulada. En lugar de explotar, simplemente yo me voy a dar cuenta, bueno, esto me hizo enojar, yo ya sé que una situación como esta despierta mi enojo, entonces de repente puedo tomar la decisión de ir a mi habitación y respirar y darme un momento para mí y ya después recién salir y explicarle a la otra persona lo que sucedió, ¿no? Pero la idea no es quedarme con el enojo adentro, sino expresarlo. Una vez que yo conozco mis emociones, ya puedo manejarlas de una manera mucho más saludable, que es lo ideal. Con el enojo, por ejemplo, no es que el enojo sea malo, en realidad es cómo expreso yo mi enojo. Si me enojo, tiro las cosas, agredo a la otra persona, o la lastimo, o me puedo incluso lastimar a mí misma, ahí podría decir yo que no estoy expresando mi enojo de una manera saludable. Pero si la base de mi expresión emocional es el respeto, entonces yo podría decir que estoy teniendo un manejo de mis emociones. El tercer punto es la automotivación. Si yo ya conozco mi emoción y ya puedo manejarla mucho más saludable, entonces ya va a llegar un momento en el que yo misma voy a decir, oye, en otras circunstancias habrías reaccionado de esta forma, pero hoy día no, hoy día lo hiciste de esta manera, que es mucho más saludable o que te funciona mucho más. Entonces, yo misma me motivo a un manejo emocional saludable y en los que no, en los momentos en los que tengo mucha más dificultad, también puedo alentarme a mí misma a manejarlo en la siguiente ocasión de una manera mucho mejor, ¿no? El cuarto punto es las emociones de los demás. Ya tenemos conciencia y manejo de nuestras emociones, ya podemos darnos cuenta de qué puede experimentar la otra persona si es que es determinada emoción, cómo se está sintiendo, y eso me ayuda a solidarizarme con el otro, a ser más empático con sus emociones, y me lleva al quinto punto, que es a establecer una relación con el otro más saludable
y con un vínculo que dure mucho más. Si es que hablamos del contexto en el que estamos viviendo ahora y de lo complicado que puede ser el adaptarnos a este contexto, tendríamos que tener en cuenta la edad de nuestras hijas, ¿no? Nuestras hijas están ingresando ya a una etapa de adolescencia y esta etapa de adolescencia puede hacer las cosas en ocasiones para como adultos un poco más complicadas. Por eso es que en la siguiente diapositiva les he puesto qué es lo que nosotros podríamos tener presente ahora en esta etapa si es que tenemos un adolescente en casa. Primero, que su cerebro sigue en construcción y están creciendo. Al día de hoy a veces podemos escuchar a papás o mamás que dicen, no, pero es mi bebé, ¿no? Entonces, la adolescente también empieza a asumir ese rol y a nivel de comportamiento y de actitudes que ella tiene en casa, son al rol, ¿no? A la mirada que papá y mamá tienen de ella. Siempre hemos dicho que nosotros como adultos somos referentes, ¿no? La referencia viene también por la imagen que nosotros le damos, sí, pero la imagen que nosotros también proyectamos acerca de lo que creemos de ellas. Y eso también es importante. Entonces hay que tener en cuenta la edad, hay que tener en cuenta que ya no son unas bebés, pero sí que están creciendo, que aún están creciendo y están en formación. El segundo punto es que en ocasiones ellas tampoco llegan a entenderse, ¿no? Pueden estar molestas, pueden querer estar solas, pero en algún momento también pueden querer estar en familia, ¿no? Y extrañar que papá esté ahí, que mamá esté ahí. Podríamos aprovechar justamente todo este espacio de aislamiento social para poder conocerlas un poco más, para ver qué es lo que ellas necesitan, ¿no? Y de repente para nosotros como adultos, transmitirles qué es lo que nosotros necesitamos o esperamos de ellas también. El tercer punto es que el adulto, mamá o papá, o el adulto que conviva con ella, sigue siendo el lugar seguro. ¿A qué hago referencia con el lugar seguro? Con aquel lugar al que yo recurro cuando algo me está ocurriendo, ¿no? Ya sea algo positivo o algo muy negativo que de repente me está haciendo experimentar tristeza o me está haciendo experimentar miedo. Frente a estas circunstancias, nosotros tendemos a recurrir a alguien que sabemos que siempre va a estar ahí. Entonces, independientemente de las circunstancias, el vínculo que la adolescente tiene con papá, con mamá o con la persona con que conviva, sea abuelito o abuelita, siempre va a ser un vínculo importante y ese vínculo nos lleva a que ese adulto, mi referente, sea mi lugar seguro. El cuarto punto es que en el hoy construimos la relación que queremos para mañana, la base de cómo nosotros vamos a estar con nuestras hijas el día de mañana, el tipo de vínculo que vamos a llevar el día de mañana, se construye en el día de hoy. Eso quiere decir que lo que hagamos hoy es importante, ¿no? No es que tengamos que vivir siempre pensando en el futuro, pero sí que tenemos que tener en cuenta que cada cosa que hacemos hoy de alguna u otra forma genera influencia en el mañana. El quinto punto es que a veces dudamos mucho de qué hacer, ¿no? Y en ese dudar y en tomar una decisión en base incluso a la duda, hace que de repente nuestras decisiones no sean las más adecuadas. Lo mejor de repente es en ese momento no actuar, sino pensar hasta tener la completa seguridad de que lo que vamos a hacer para mi hija, que es adolescente, y para mí como adulto. El aprovechar este tiempo en familia, ¿no? Que es el tiempo en familia, como les decía señora Ida, no siempre se tiene, ¿no? No siempre se ha tenido y de repente algunos como adultos hemos esperado mucho este tiempo en familia, porque habemos adultos en casa que de repente no estamos la mayor parte del tiempo y personas que no necesariamente convivimos mucho o compartimos mucho. Entonces, este contexto nos puede ayudar mucho a compartir el tiempo en familia, ¿no? A organizar actividades, a estar juntos. Aunque a veces, como les decía, las adolescentes puedan mostrarse frías o distantes,
En realidad, siempre la base de ellas a nivel emocional es el cariño o es el afecto que reciben de papá y de mamá, aunque en ocasiones no lo queramos aceptar. Me puede haber pasado también a mí, que adolescente, bueno, yo ya no quería que mamá me deje en el colegio. No, pero yo me pude ir sola, porque ya sabía que en la puerta, no sé, mi papá me iba a dar un beso en la frente, o me iba a abrazar, o qué sé yo. Y más que no querer el abrazo o el beso en la frente de mi papá, era un poco como que, bueno, todas mis amigas ya están yendo solas, entonces ya son como que más independientes. Ya a mí también suéltenme, ¿no? Entonces, no, es simplemente parte de una etapa en la que de repente sus características también vienen moldeadas por el contexto en el que se desenvuelven. El respetar su privacidad, que no involucra, ojo, dejarlas libre albedrío y que ellas tomen sus decisiones y que manejen sus redes sociales solas y que ningún adulto las supervise. No, el respetar su privacidad involucra que sí, que se les pueda dar a ellas un espacio. Necesitan a mamá y a papá, no a un amigo o amiga. Eso es importante porque en la construcción de un vínculo mucho más cercano y duradero, a veces como mamá o como amiga o su mejor amigo, ¿no? Así ella va a confiar en mí y me va a contar todo y yo voy a saber todo acerca de ella, entonces no vamos a correr ningún tipo de riesgo. En realidad, establecer ese tipo de vínculo con la base de que mamá o papá se convierten en mejor amigos, se pueden llegar a infringir ciertas normas, ¿no? Y bueno, el límite que yo podría haber marcado en casa ella lo puede transgredir libremente, porque bueno, como es mi mejor amigo está cuidado con eso, y hay que marcar una diferencia entre el rol que cumplimos nosotros como mamá. Un día ellas van a agradecer el hecho de que mamá y papá eh, no se hayan dado por vencidos, ¿no? Y que hayan estado ahí y que hayan tratado de darles lo mejor. Entonces, si seguimos en la diapositiva, vemos qué estrategias podemos aplicar justamente frente a un contexto como este del que les he estado hablando. El primer punto, como vemos en la siguiente diapositiva, es reflexionar sobre mis pensamientos. Lo primero que podríamos tener en cuenta para tener una mejor convivencia, ¿no? En familia. Dado el contexto, hay muchas cosas que están bajo nuestro control y hay muchas otras también que no podemos controlar. Eso puede molestarnos, ¿sí? Puede generarnos cierta ansiedad también, puede afectar en la expresión de nuestras emociones. Entonces, ¿qué es lo que podríamos tener en cuenta aquí? Clarificar qué es lo que está bajo nuestro control para hacerlo, para ponerlo en práctica, y qué es lo que no, y debemos llevarlo a un grado de aceptación y dejarlo ir, ¿no? Primero, lo que sí puedo controlar es todas aquellas actitudes o actividades que tengan que ver con el cuidado de mí mismo. Se involucra el distanciamiento social, ¿no? El establecer una rutina en casa, el lavado de manos, la actitud que yo tengo frente a esa circunstancia, el cuidado de los temas de los que hablo, ¿no? El ver qué actividades voy a realizar durante el día. Eso es algo que puedo controlar, porque si la base de este aislamiento social es el que yo como ser humano no me infecte, ¿no? Entonces, lo que está dentro de mi control para que justamente eso no se dé, es justamente realizar actividades que tengan que ver con mi cuidado, ¿no? Yo puedo determinar el grado de distanciamiento social que involucra que yo me estoy cuidando, ¿no? Puedo lavarme las manos constantemente también, eso involucra también que me estoy cuidando, el estar en casa, el acatar las normas, está dentro de mi manejo. ¿Qué cosas no puedo hacer? Es influir en el comportamiento del otro. Si veo a una persona en la calle que está saliendo o está realizando algún tipo de actividad fuera, y yo sé que es una actividad
que de alguna u otra forma no propicia el cuidado de nosotros como seres humanos, es algo que difícilmente voy a poder controlar, porque depende de la otra persona, ¿no? Lo que puedo hacer yo es tener en cuenta aquellas actividades que involucran mi cuidado y enfocarme en ellas para que de alguna u otra forma la sensación de control que se pierde por circunstancias como estas vuelva a mí, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Como vemos en la siguiente diapositiva, el construir una rutina diaria pero flexible también nos puede ayudar. El establecer qué actividades podemos hacer durante el día, ¿no? El planificar, el realizar una rutina, el proponernos objetivos y esos objetivos ir complementándolos, ¿no? También nos va a dar una sensación de control y de autoeficacia. Al final del día podemos tomarnos un minuto para ver qué es lo que realizamos, qué actividades de repente no pudimos realizar por X circunstancias, y si es que vimos alguna actitud positiva en el otro o en nosotros mismos, elogiar ese tipo de actitud. En la siguiente diapositiva también les propongo otro tip, ¿no? Que es practicar el autocuidado. Y si hablamos del autocuidado, podríamos hablar de varios tipos. Si yo quiero realizar o si yo practico el autocuidado a nivel físico, yo podría decir que lo puedo practicar a través de un descanso, ¿no? Del comer saludable, del hacer deporte. Si hablamos del autocuidado emocional, eso tiene relación con el estado de ánimo positivo, con la resiliencia, con el manejo del estrés, ¿no? Si hablamos del autocuidado social, con el hecho de ser escuchado, de escuchar al otro también, del saber escuchar, del si no me encuentro bien emocionalmente o me encuentro triste, también saber pedir ayuda, ¿no? Y apoyo, el dar afecto, el recibir afecto, el establecer relaciones saludables. Si hablamos del autocuidado cognitivo, podríamos hablar de que las actividades que nos pueden ayudar a estar mejor o a mantenernos en control podrían ser el leer, el estudiar, el disfrutar del silencio, el conectarnos con la naturaleza desde algún punto, puede ser incluso una planta que tengamos dentro de casa, ¿no? Y la meditación que también nos podría ayudar. Cuando hablamos del autocuidado, independiente de estos 4 tipos de autocuidado, hablamos en líneas generales de aquellas actividades o actitudes que nosotros podríamos tener para poder estar mucho mejor y tener mayores estrategias de afrontamiento en este aislamiento social. Otro punto importante que ya no solamente tiene que ver conmigo, sino con el otro, es la comunicación saludable. Entonces, como vemos en la siguiente diapositiva, es qué cosas nosotros podemos hacer para propiciar esta comunicación saludable. Primero podríamos dedicar un espacio de tiempo de cada día para contarle al otro cómo nos ha ido, ¿no? Cómo nos hemos sentido, el poder expresar los sentimientos agradables y desagradables que hemos tenido durante el día y que estamos experimentando frente a una situación como esta. Puede que no todos los días tengamos un estado de ánimo positivo, ¿no? O estemos experimentando emociones que nos hacen sentir bien, y también es bueno darnos el espacio para hablarlo. En este momento del día que yo voy a dar para comunicarme saludablemente con nosotros, también puedo manifestar aquello que me preocupa, y al manifestarlo no solamente me libero yo, sino los ayudo y los hago formar parte a los demás, y también los escucho, ¿no? Quién sabe, y lo que escucho del otro me ayuda a sentirme mejor. Este espacio de tiempo también es bueno para agradecer, para transmitir lo importante que es o lo gratificante que es que a pesar de una circunstancia como esta, que nadie lo esperaba, obtenemos cosas positivas, que es el compartir tiempo en familia, el tener momentos también para nosotros mismos, el proponer planes para actividades que podemos hacer dentro de casa o planes que tengan que ver con un mejor afrontamiento de este aislamiento social.
cuando hablamos de comunicación saludable, también tendríamos que hablar de que no todo el día o no siempre vamos a estar con ánimos de compartir espacios con los demás. Y el que yo me comunique saludablemente también implica que yo le pueda decir al otro que en este momento necesito un espacio para mí, ¿no? Y que el otro pueda ser empático, se pueda poner en mi lugar y pueda decir, bueno, si necesitas tu espacio, ¿de qué manera yo, como miembro de la familia, puedo ayudarte a que tengas ese espacio? No necesariamente es gestionar un espacio dentro de casa en específico, sino el darme mi espacio o el darle el espacio al otro. Puede ser permitir que tenga un momento de lectura, o que tenga un momento en el que escucha música, o que realiza algún tipo de actividad que le ayuda o que lo ayuda a encontrarse a sí mismo, ¿no? Y si hablamos de actitudes positivas, como lo vemos en la siguiente diapositiva, lo ideal es tener actitudes que beneficien mi salud mental. En ese sentido, el limitar el uso de redes sociales y la televisión es importante. No todo lo que observamos en televisión y en redes sociales son cosas que han sido confirmadas o que tienen una base científica o que son de fuentes confiables, ¿no? Ahora hay un montón de información de miles de lugares y no necesariamente esos lugares son confiables. Y a veces es información que, lejos de ayudarnos a encontrar cierta estabilidad emocional, nos pone en un estado de desequilibrio. Hay que ser muy cuidadoso con las noticias que vemos, con el tipo de información a la que accedemos. Entonces, y también al uso de las redes sociales, porque sí, nosotros como adultos podemos estar o podemos querer estar en contacto con los demás, y las adolescentes aún más con sus compañeras, pero hay que ser muy cuidadoso porque imaginen el momento en el que ellas vuelven a la institución educativa. Lo que va a ocurrir es que han estado tan acostumbradas al celular, al uso de las redes sociales, que desacostumbrarlas va a ser bastante complicado, porque en el momento en el que ellas regresen a su día a día, todo lo que tenían planificado se sale de control, ¿no? Es desacostumbrarme para volver a acostumbrarme. Por eso es que la idea, cuando, por ejemplo, hablábamos de rutina, es que se mantenga esa rutina aún en una circunstancia como esta, el planificar el día, el que al menos ellas sigan manteniendo el horario en el que estudian o en el que hacen algún tipo de deber. Es importante para que la situación no cambie de una manera tan profunda cuando ellas regresen al colegio, ¿no? Otra actitud positiva o que beneficia mi salud mental es saber poner un stop, ¿no? Y un límite en cuanto a las personas que no necesariamente son saludables para mí o que no me transmiten información que me hace sentir bien. El mantenerme en contacto con mis seres queridos es algo también que beneficia mi salud mental, porque en una circunstancia como esta yo tiendo a preocuparme también por el otro. El mantenerme en contacto con el otro hace que mi nivel de preocupación pueda llevarlo a un plano mucho más real, ¿no? Yo verdaderamente me puedo dar cuenta si es que el otro está mal, está bien, y ya no tengo estas creencias irracionales basadas en cosas que desconozco. Las chicas, justamente porque son adolescentes, deben ahora estar extrañando también desarrollarse en contextos en donde están con sus compañeras, en donde comparten ciertas actividades, en donde salen, ¿no? O van al cine o qué sé yo. Entonces, el mantenerlas en contacto con sus compañeras es saludable también, porque el vínculo permanece y ellas pueden encontrar en sus compañeras también el espacio que necesitan para sí mismas, ¿no? El cuidar de nuestro cuerpo, como en la siguiente diapositiva, el hacer ejercicio en casa, el comer a nuestras horas, el tomar agua, también es una actitud positiva. Este aislamiento social, lejos de ser un evento por completo negativo, tiene un montón de cosas positivas, ¿no? Y una de ellas podría ser el que este tiempo nos puede permitir realizar actividades que hemos dejado atrás, que tenemos pendiente, o que a veces por tiempo no hemos podido hacerlas.
y este tiempo justamente nos puede permitir realizarlas, ¿no? Así como el hecho de reforzar aquellos hábitos que involucran el cuidado personal, el cuidado de mí mismo o de mí mismo. Todas estas actividades o todas estas estrategias las he planteado en base al contexto en el que vivimos, ¿no? Sería importante ver qué estrategias estoy aplicando ya en casa, qué estrategias podría empezar a aplicar para que la convivencia en la familia sea una convivencia saludable. Revisar también de repente algunos aspectos en cuanto a mi manejo emocional y al manejo emocional de los otros, de aquellas personas que conviven conmigo en casa. El darme cuenta de que así como yo experimento emociones, mi hija también los está experimentando, y ahora en la adolescencia es justamente la fase clave, por así decirlo, en donde estas emociones tienden a estar mucho más desbordadas, ¿no? Si yo me acerco a mi hija desde un rol muy adulto, ¿no? En el que le digo, oye, pero ¿por qué estás molesta? O cuando estés molesta no me tienes que tirar la puerta, ¿no? O no debes renegar, o no me debes contestar. Y llegamos o intentamos llegar a ellas desde este modo, lejos de ayudarlas a comprender lo que ellas están sintiendo, las alejamos de nosotros y las alejamos a ellas mismas de entenderse y comprender lo que les está pasando. Lo ideal es acercarme y de repente, darle a ella una mirada de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Bueno, noto que estás enojada o que estás triste, quieres conversar, ¿no? Si es que la respuesta de ellas es no, de repente manifestarles el hecho de que frente a cualquier circunstancia, ustedes van a estar ahí para escucharlas, ¿no? Es la base. Si es que ellas no son conscientes de la emoción que experimentan, nosotros como adultos podemos ayudar a que esta conciencia emocional se genere como primer punto. Lo que viene después, que es el manejo emocional, ya tiene que ver también con nuestro manejo emocional como adultos. Si yo como adulto reniego, grito, cuando estoy enfadado, mi hija va a tender a renegar y a gritar cuando está enfadada o cuando está molesta. Entonces tengo que cuidar mucho mis actitudes y mi manejo emocional como referente para que ellas puedan tener un mayor manejo emocional saludable. Esperando que estén bien, que lo que les he compartido el día de hoy les sirva y los ayude a tener una sana convivencia en casa. Y gracias.